Listo, ahí lo está, ahí tienen la pantalla compartida y se supone que esto se está grabando. Vamos a abrir la norma, la IRAM, ya que estamos, para practicar un poco dónde salen los números. $601. Bueno. Entonces, nosotros vamos a armar una pared simple, digamos dos, revoque interior, revoque exterior y pared de 18 de ladrillos huecos. Y queremos saber cuál es el coeficiente K, o sea, cuánto pierde por cuántas kilocalorías por hora y por metro cuadrado y por diferencia de grado centígrado perdería esta pared. Como dijimos, el coeficiente K se saca en función, en realidad, de R, de la resistencia. Y la resistencia es la suma de todas las resistencias, de todas las capas, más la resistencia superficial interna y la resistencia superficial externa. Entonces, digamos, acá tendríamos que la resistencia total de esta pared sería RSTI más el espesor del revoque interior sobre el lambda del revoque interior, más la resistencia del ladrillo de 0,18 más la resistencia del revoque exterior sobre el lambda del revoque exterior. Este es el interior, este es el exterior. Son ligeramente distintos porque el revoque exterior tiene generalmente el hidrófugo incorporado. Como ven, yo acá puse directamente la resistencia del ladrillo de 18 porque hacer un elemento estándar la norma nos va a dar directamente la resistencia. Me estoy olvidando acá la resistencia superficial exterior. Bien, entonces, ¿de dónde sacamos cada numerito de esto? Las resistencias superficiales, si bien están en la norma, yo les dije que les conviene porque está ya bien indicada en la tablita que está en el apunte. Entonces, pared o abertura exterior, la interna 0,13, la externa 0,04. Entonces, la interna 0,13, es un número gigante, este es 0,13, esta de acá es 0,04. Vamos a suponer de espesores de revoques 2,5 centímetros, o sea 0,025 para el interior y medio centímetro más para el exterior, 0,03. Los lambdas de los revoques pueden hacerlos separados, o sea, podrían dividir el revoque en dos o en tres el exterior, o sea, hacer el espesor del grueso dividido el lambda del grueso, el espesor del fino dividido el lambda del fino. En el caso del exterior podrían hacer el espesor del mortero del concreto, la capa hidrófuga dividido el espesor de la capa hidrófuga y las dos capas, el jarro y el fino. Pero acá en la norma directamente da un numerito guía y que no van a estar muy lejos de la realidad, que está acá. ¿Lo están viendo? Dice revoque, morteros, hormigones y yesos, revoque continuo, mortero de revoque junta y juntas, este se refiere al revoque exterior, 1,16 y 0,93 el interior. Con esos números andamos igual. Si no tienen la tabla a mano, acuérdense que colocando 1 para ambos revoques, igual no le van a chingar por mucho. Acuérdense, en preguntas directamente corten porque yo no veo el chat. Entonces, el revoque interior acá dijimos que estaríamos en el orden de 0,93.
y el revoque exterior estaríamos en el orden de 1,16. Y nos estaría faltando el ladrillo de 18, que también por ser un elemento estándar, al final acá están los elementos estándar. El ladrillo que se usa acá normalmente es 18, 18, 33, y como ven acá le está dando el RT directamente del ladrillo, que es 0,41. Entonces esto sería más 0,41 más el 0,03 más, acá tenemos, lo voy a copiar acá abajo, el 0,04 de la resistencia superficial externa y el 0,13 de la interna. Tachamos esto de acá, tachamos esto de acá y hacemos la cuentita. Punto 13 más punto 0,25 dividido punto 93 más punto 41 más punto 0,3 dividido 1,16 más punto 0,4. Esto da una resistencia de 0,63. En la unidad que estamos trabajando, estos serían metros cuadrados, grado Kelvin por watt. Y si quisiéramos sacar K, es la inversa de este numerito, que es 1,58, y se dan vuelta las unidades. Acuérdense que para pasar a kilocalorías es un poquito menos, hay que multiplicar por 0,86. O sea que esto perdería, nuestra pared perdería aproximadamente 1,4 kilocalorías por hora por cada metro cuadrado y por cada grado centígrado de diferencia de temperatura que tengamos entre el interior y el exterior. Nosotros dijimos, a ver, bueno, térmicamente, ¿es una buena pared o es una mala pared? En principio depende del lugar geográfico donde está. Si acá venimos acá... Profe, después puede explicar eso de cómo pasar a el 0,63 acá, porfa. Acá es la inversa. O sea, RT es, o al revés, mejor dicho. O sea, K, coeficiente de transmitancia, es igual a 1 dividido 0,63. Esto es la inversa. La inversa es dividir por 1 el número que tengan. ¿Querés la inversa de 2? Es 1 sobre 2. Bueno, y este valor es 1,58. Y así como se dieron vuelta los números, digamos, se invierten los números, también se invierten las unidades. Esto acá abajo, lo que son metros cúbicos, metros cuadrados, grado Kelvin, quedan abajo, pero este watt que tienen acá abajo viene a parar acá arriba. Entonces esto queda en watt por metro cuadrado, grado Kelvin. Ahí nosotros teníamos, esperemos que buscar, esperen que lo busco, no sé dónde. Aquí está. Acá, esta es la norma, la 11.605 modificada, con los datos modificados. Y como ven, para Bariloche, la temperatura de diseño mínima es menos 11,4. Acá la tienen acá indicada. Para Bariloche en aeropuerto, esto es la estación meteorológica del aeropuerto, la temperatura de diseño mínima es menos 11,4. Y para esa temperatura de diseño, perdón, saqué al cohete. Para esa temperatura de diseño de menos 11,4, digamos de menos 11, me dice que como mucho mi coeficiente K puede valer 1,15. Si nosotros nos dio 1,58, 1,15. Como nosotros nos dio 1,58 desde el punto de vista térmico para esta zona, esta pared es una porquería, ¿sí?
Ahora fíjense en que si esta pared, por ejemplo, hubiese estado en un lugar que la temperatura mínimo de diseño es -3, esta pared cumple con la norma IRA, ¿no? O sea que una pared, digamos, es buena o mala térmicamente, no solo por la constitución de la pared, sino por el lugar donde yo voy a construir, ¿sí? Bueno. Y para hacer que la pared sea buena, ¿qué hay? Hay que empezar a meter aislantes, hay que aislarla de otra forma o hay que hacer paredes compuestas. Después van a tener un ejercicio de esos. Igual tienen uno acá en el apuntecito, esperen a ver dónde lo puse, que es la que comentamos el otro día. O sea, en el apunte ustedes tienen hecho esta pared. Esta pared era panderete, cámara de aire y ladrillo, de ladrillo simple, digamos. Cuando sacamos el coeficiente K de esa pared, nos dio, acá está, 1,93. O sea, para Bariloche, si el 1,53 es malo, para 1,93 es malísimo, ¿no? Entonces, fíjense en que si yo coloco solamente en este ejemplito, con el solo hecho de poner acá una lana de vidrio, este 1,93 lo transformé en 1,17. O sea, transformé una pared que no cumplía ninguna norma, con el solo hecho de colocar lana de vidrio ya está cumpliendo con la norma. Y si encima, después sigue el ejercicio acá abajo, dice, ¿cómo puedo modificar yo esto mejor o mejorarla más térmicamente? Bueno, no solo coloco la lana de vidrio, sino con el solo hecho de hacer un par de revoques o de materializar con otro tipo de ladrillo el ladrillo común que se había colocado originalmente, pasé de ese 1,90 a 0,79. Entonces, obviamente, todos estos pasos se quita. El paso que no es mucha plata es el de aislar. O sea, el costo de colocar un tergopolo o una lana de vidrio en una cámara de aire frente al monto de la obra es ínfimo. Ahora, cuando ya empiezo a colocar revoques, cambio los materialización y qué sé yo, ahí sí el costo se me va muy arriba. Bueno, entonces volvamos a la pared esta que tenemos nosotros. Ah, no, perdón, cancelar esta. Entonces acá tenemos nosotros, vamos a quedarnos acá con el R. Bien. Nosotros adentro, la norma pide que la verificación se haga para 18 grados centígrados de temperatura interior. No está muy lejos de la realidad, a lo sumo estamos un poquitito peor porque para radiadores esta temperatura, que se llama temperatura de confort, la temperatura que nosotros buscamos interiormente, es de 20, no de 18. Pero la norma dice que esta verificación de condensación, que es lo que estamos viendo ahora lo que vamos a ver es verificación de condensación o riesgo de condensación. Verificación del riesgo de condensación. La norma pide que esta verificación de riesgo de condensación se haga con -18. ¿Y afuera con cuánto? Y en el caso nuestro lo vamos a tener que hacer con 11,6, ¿no? Bien. Es evidente que la pared, si yo acá tengo 18 grados y acá tengo -11,6, yo cada vez que me aparece una resistencia, las temperaturas van bajando. O sea, yo voy a tener un gráfico de temperaturas de este tipo. ¿Por qué estos saltos en las paredes? Este salto que puse yo acá. Porque yo tengo un descenso en la pared de temperatura debido a la resistencia superficial interna. Y tengo un descenso de la pared, en la superficie de la pared, debido a la resistencia superficial externa. A esto se lo suele llamar efecto de pared fría. Ustedes vean en invierno, toquen la pared y van a sentir la sensación de frío en la mano. Eso es porque
la superficie de la pared está a menor temperatura porque aparece una menor resistencia. Y después las temperaturas van bajando. Es decir, si yo coloco acá, de alguna forma, pudiese medir la temperatura acá en el medio de la pared, si yo acá quisiera medir la temperatura en el medio de la pared, y bueno, voy a estar en un valor entre menos 11,6 y 18. En la medida que yo me acerco hacia los 18, la temperatura va a ser mayor. En la medida en que me acerco hasta el menos 11,6, la temperatura va a ser menor. ¿Se entiende esto hasta acá? Bueno, ¿cómo pide o cómo saco yo estas temperaturas? Es por una simple proporcionalidad. Ah, borré, no tenía que haber borrado. La primera resistencia que me aparece es 0,13, que es la de la superficial. La segunda resistencia que me aparecía, corríjame si me equivoco, es 0.025, que es el espesor, dividido 0.93 tomamos, ¿no? 0,027. La otra resistencia que aparece es 0,41, que es la del ladrillo. La otra resistencia que aparecía es 0.03 dividido 1,16, que es la del revoque. Y la última resistencia es 0,04. Si esto está bien, 0.13 más 0.027 más 0.41 más 0.026 más 0.04. 0.633, sí. Bueno, lo que puse ahí son las resistencias que tienen cada capa. Cada capa o cada elemento que yo tengo en la pared, incluyendo las resistencias superficiales. Entonces, a ver, esta temperatura es 18. ¿Cuánto cayó acá la temperatura? Es una proporcionalidad. Lo que dice que se haga lo siguiente. Si para que mi temperatura varíe en 29,6, que es 29,6 el delta T. El delta T es 18 menos 11,6. En definitiva queda la suma. Esto es 29,6. Si para que mi temperatura varía en 29,6, yo tuve que poner una resistencia de 0,633. ¿Cuánto tiene que ser mi variación de temperatura si mi resistencia es de 0,13? Entonces, mi variación de temperatura, que voy a tener capa a capa, en este caso en la primera capa es 0,13 por 29,6 dividido 0,633. Este número es la resistencia de la capa que estoy analizando, que en este caso no es una capa, sino que es la resistencia superficial interna. Y este número va a ser constante para todas las capas. $29,6 dividido 0.633. Esto es
46. $76. Espero que esto esté bien. En este caso esto da 6,08 grados centígrados. Entonces, quiere decir que yo de acá, por efecto de esta resistencia, mi temperatura bajó 6,08 grados centígrados. 18 menos 6,08. Mi temperatura acá es 11,92. Entonces, vamos de nuevo. Yo tengo una resistencia total de 0,633. Esa es la resistencia total de esta pared que hice. Sé que mi temperatura va a variar de 18 a menos 11,6. O sea, en cada vez que si yo pudiese tomar temperaturas internas, voy a tener temperaturas que están entre estas dos. Más cerca de 18, cuanto más cerca esté del interior, más cerca de menos 11,6, cuanto más cerca esté del exterior. Y además tengo dos bajas de temperatura justo en la superficie del elemento, producto de la superficie, de la resistencia superficial interna y de la resistencia superficial externa. ¿Cómo dice la norma que yo averigüe esta variación de temperatura? Básicamente por una proporcionalidad. Lo que dice es que si para variar mi temperatura a 29 grados yo necesité poner 0,63, ¿cuánto va a variar mi temperatura si en vez de 0,63 tengo 0,13? Y así sucesivamente. O sea, en la segunda capa, ¿qué va a decir? Va a decir que si para variar mi temperatura en 29,6 yo necesité 0,633, ¿cuánto va a variar mi temperatura si yo tengo 0,027? Acuérdense, este tau es porque la norma, cuando lean la norma, esto está como tau. Esto es variación de temperatura. Variación de la temperatura en la capa analizada, ¿sí? Este numerito, como les dije, siempre va a ser una constante. Y lo que van a tener que hacer es multiplicar esta constante por la resistencia que están analizando. O sea, en este caso sería 29,6 dividido 0,633 por 0,027. La temperatura ahí bajó 1, acá la temperatura, vamos a ponerlo acá en rojo. Acá bajó 608. Acá bajó 1,26. O sea, que si yo estaba en 11,92, ahora tengo 10,65. O sea, cuando pase el revoque, la variación de la temperatura en el revoque, si pongo justo un termómetro en el filo entre el revoque y el ladrillo, le iría 10,65, 10,66. La que le sigue sería la de 0,41. Misma cuentita. Y vamos a tener que hacer 0,41 por 46,76. Y acá me dio cualquier cosa. Mm, 19. Esto acá me está dando 19. Que la variación de acá es 19,17. Entonces, 10,66 menos
19,67. Dice que la temperatura acá entre el revoque y la pared, estaría valiendo 8, menos 8 ya negativo, menos 8,51. Después, la misma cuentita, 56,76 por la resistencia del revoque, 0,026. Acá me está variando 1,21. O sea que si yo tomo la temperatura sobre la superficie, estaría en menos 7,29. Y por último, la última variación de temperatura es el 0,04 por 46,76, 1,87. 1,87. Perdón, esto se suma. 8,51. Reduzco a su vez 1,21. 9,72 da esto acá. Y cuando le sumo el 1,87, voy a tener menos 11,6. Vamos de nuevo con un grafiquito un poco más grande para ir viéndolo y repasándolo. Yo tengo acá mi pared, el revoque. Yo acá adentro tengo 18 grados. Como acá tengo una resistencia, esta temperatura se me baja. ¿Cuánto se me baja? Tengo que hacer la proporcionalidad. La proporcionalidad es decir, si yo para una variación de temperatura total de 29,6 necesité un R de 0,633, para la variación de temperatura en mi superficie, ¿cuánto va a ser la variación de temperatura en mi superficie si mi superficie de estos 0,63 está aportando 0,13? Esto de arriba es cuánto varía la temperatura, cuánto baja la temperatura en el elemento que está aportando una resistencia de 0,13. En el elemento que de estos 0,633 aporta 0,13, que en este caso es la resistencia superficial interna. Entonces, la variación de temperatura en ese lugar vale 0,13 por 29,6 dividido 0,633. Esa variación de temperatura, si hacen la cuentita, da 6,08. Quiere decir que si acá eran 18, acá esto se me vino abajo, 6,08, la temperatura acá sobre la pared es de 11,92, más fría que la del ambiente, y de ahí es que es el efecto de paredes fría que se llama a este efecto. Mi temperatura sigue bajando. ¿Cuánto me va a bajar en el revoque? La proporcionalidad la seguimos manteniendo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Que ahora vamos a decir que si para 29,6 necesité 0,633, en mi revoque va a bajar proporcional a lo que aporta el revoque. El revoque aporta 0,027 de todo este total de resistencia. Si despejamos el tau, vamos a ver que esto va a ser 0,027 y acá se me va a volver a repetir este número.
Entonces, este número va a ser una constante para hallar todas las variaciones de temperatura. Y yo lo único que voy a ir haciendo es multiplicar la resistencia del elemento que estoy analizando por esa constante. Y eso me va a dar la variación de temperatura en ese elemento. Por eso yo tengo que ir restando. Este me dio 1,26. 1,26 se lo voy a restar a 11,92. Y eso daba 10,66. Repito, Profe, sí. ¿solo en este caso es constante o siempre? Siempre. Siempre va a ser constante, ojo, con tus valores, ¿no? O sea, el R de la pared que vos estás analizando y la variación de la temperatura en la zona que vos estás analizando. En principio, digamos, si la construcción está en Bariloche, este numerito también va a ser constante. Lo que les va a variar a ustedes es la resistencia porque va a depender de la pared que ustedes eligen o materialicen. Pero una vez que está definido la materialización, una vez que está definido el delta T, este numerito es constante, lo van a tener siempre, y lo que hacen es a esa constante ir multiplicándola por las resistencias del elemento que están analizando. Y les va a dar la variación de temperatura en ese elemento. Acá hice... Bueno, gracias. Entonces, este acá es 10. Entonces, esta temperatura, esta de acá es 10 con... lo hice la cuenta, 10,66. ¿Qué voy a hacer en el ladrillo común? Y voy a multiplicar la constante por 0,41. Eso da 19,17. Entonces, esto acá ya baja y voy a tener la temperatura en 8,51. Ojo que estas pendientes acá salió casi igual, pero no tienen por qué ser iguales las pendientes de esas rectas, la inclinación de esas rectas. Bueno, este acá vuelve a bajar, lo voy a exagerar un poco. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar el R del reboque 0,026 por esa constante. Esto se me fue a 9 a menos, este ya era negativo, este se me fue a menos 9,72. Y por último va a bajar acá y este va a bajar a menos 11,6. Si yo hago esta cuentita, aunque esté mal hecho la resistencia, esto me tiene que cerrar. Porque lo que hicimos son simples proporcionalidades. O sea, le fuimos adjudicando qué porcentaje de temperatura va frenando cada capa.